Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Ya ha pasado una semana desde la selectividad, muchos estaréis esperando vuestras notas y además muchos estaréis pensando qué carrera queréis estudiar. Algunos incluso quizás os estéis planteando estudiar física. Así que he decidido contaros por encima cómo acabé yo estudiando física pese a que en ningún momento antes del segundo de bachillerato me lo había siquiera planteado. Y también un poco cómo fue la experiencia en la facultad. Así que vamos allá. Cuando yo era pequeño, allá por los años 90, por supuesto, yo en ningún momento me había planteado ser físico. Tampoco conocía a nadie que me hubiese planteado esa posibilidad y me hubiese despertado ese interés. Quizás entonces lo hubiese decidido antes. Pero no, cuando yo era pequeño fui un niño de la generación Jurassic Park. Es decir, todos aquellos que fuimos a ver al cine la película de Jurassic Park salimos alucinando y queríamos convertirnos en expertos en dinosaurios o paleontólogos. Y por aquel entonces yo me dedicaba a consumir ingentes cantidades de libros acerca de dinosaurios. Aprenderme nombres, aprenderme clasificaciones, aprenderme todos los movimientos de Pangea, eras geológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Con 8 años, si no recuerdo mal, me sabía al menos 400 nombres de dinosaurios. Y yo iba muy encaminado a estudiar anatomía o biología y dedicarme a desenterrar fósiles y analizar estas criaturas. Pero estos intereses se fueron truncando a medida que yo fui avanzando por la educación obligatoria, ya que fui viendo que en biología no parábamos de aprender cosas acerca de las células y funcionamiento del cuerpo humano, y por aquel entonces yo era muy aprensivo, así que como no paraba de imaginarme cosas demasiado desagradables, decidí que la biología no podía ser lo mío, ni mucho menos la medicina. Y como yo pensaba, como muchos otros estudiantes de la educación obligatoria, que la física no era nada más que el movimiento rectilíneo uniforme, el uniformemente acelerado, etcétera, etcétera, tampoco tenían mayor interés en ella. Así que mi interés fue ir a algo práctico y me planteé seriamente ser economista. Y esa era mi idea cuando yo estaba en cuarto de ESO. Pero durante cuarto de ESO me volví a reconducir un poco más hacia hacer una carrera técnica, una ingeniería de telecomunicaciones o lo que fuera. Así que me metí a estudiar el bachillerato de tecnología, donde si bien la mayoría de las asignaturas seguían siendo como siempre y no me llamaban mucho la atención, descubrí una gran pasión por el dibujo técnico. Curvas cónicas, rectas tangentes, planos en el espacio, etcétera, etcétera, etcétera. A mí todo eso me encantaba y descubrí que la geometría podía ser una de mis grandes aficiones. De hecho, si no fuese por esta asignatura que tanto me interesó en bachillerato, posiblemente hubiese dejado de estudiar. Porque en primero de bachillerato, lo queráis o no, yo me planteé seriamente dejar los estudios, pasarme una formación profesional y empezar a trabajar cuanto antes y dejar de tener que estar estudiando cosas que me daban igual y tener que entregar 20.000 trabajos a la semana sin cobrar nada. Es decir, en ningún momento me planteé dejar de estudiar porque me pareciese difícil, sino porque estaba hasta las narices de estar estudiando. Pero bueno, por fortuna se me quitó esa tontería, seguí adelante con el bachillerato y ya en el segundo año acabé decidiendo qué querría estudiar finalmente. Pues bueno, un amigo de mi madre, Carlos, un saludo si estás viendo este vídeo, que era físico, me empezó a dejar libros de física para que leyese y viese si me interesaba el tema. Y empecé por un libro que no recomiendo que leáis a día de hoy porque considero que tiene demasiadas cosas que no son correctas, pero que a mí me sirvió para motivarme. El libro se llamaba La danza de los maestros de Bully. Un libro escrito por un hombre que se había pasado una semana en un congreso con físicos teóricos en los años 70 y al salir de allí decidió escribir acerca de todo lo que había aprendido. Cuando digo que no recomiendo el libro es porque tiene un tono excesivamente filosófico y se pone a divagar excesivamente en muchas cuestiones que al final acaban perdiendo cuál es el fondo de la cuestión. Sin embargo, insisto en que a mí me sirvió para motivarme. De todos modos, a día de hoy considero que hay libros divulgativos muchísimo mejores y por tanto, insisto, no recomiendo este. Además de leerme ese libro, me leí otro que se llamaba Mr. Topkins en el País de las Maravillas, escrito por el físico George Gamow, y en este libro se plantean como mini historias basadas en experiencias que tiene un hombre, el señor Topkins, que va viajando en sus sueños por mundos en los que las leyes de la física son ligeramente diferentes. O más que las leyes de la física, las constantes físicas de la naturaleza. Por ejemplo, vive en un universo donde la constante gravitatoria es diferente, vive en un universo donde la velocidad de la luz es muchísimo más pequeña y se perciben los efectos de la relatividad con velocidades cotidianas, viaja a un mundo donde las leyes de la física cuántica aplican a gran escala y por tanto fenómenos como la superposición o la incertidumbre se perciben en una partida de billar, y así con un largo etcétera. Este libro, al estar escrito por un físico, es bastante más técnico, pero yo considero que también es bastante más entretenido.
Y este, a día de hoy, sí que lo recomiendo, pese a que el pobre tenga ya más de 70 años. Así que, debido a esas dos lecturas, fundamentalmente, no quiero engañaros, no me basé en mucha más cosa, decidí que yo lo que quería era estudiar física. ¿Por qué? Porque en estos libros aprendí acerca de que el tiempo era deformable, aprendí acerca de que la física cuántica tenía unas leyes que no parecían seguir mucho la lógica, y aprendí acerca de que la física era una ciencia que, además de estudiar todas las cosas que yo veía en clase, estudiaba el universo como un todo. Y todas estas cosas no estaban en el temario. Es cierto que en segundo de bachillerato acabé dando relatividad y física cuántica, pero hasta entonces no lo había visto nunca. Y de hecho lo leí antes en estos libros de verlo en clase, que tampoco es que en clase se vea con mucho detalle. Así que decidí que eso era lo mío porque me interesaba mucho, quería aprender más y por primera vez en mi vida había descubierto una carrera que se iba a las ideas más que a la aplicación práctica y que me tenía completamente intrigado. En especial, y desde siempre, me tenían intrigado la cosmología y la teoría de la relatividad general. Dos cosas que en realidad tienen mucho en común, ya que la cosmología se suele analizar desde la relatividad general y además la relatividad general es una teoría física muy basada en conceptos geométricos, lo cual estaba muy relacionado a su vez con mi interés en el dibujo técnico y todo lo que estaba aprendiendo en esa asignatura. De hecho, yo creo que de cara a la facultad hizo muchísimo más por mí el dibujo técnico que la física y las matemáticas del bachillerato. También diría que de cara a dominar las matemáticas de geometría diferencial que vi en la carrera me ayudó también muchísimo más el dibujo técnico que las matemáticas y la física del bachillerato. Así que, como os decía, yo me metí en la carrera convencido de que mi especialidad sería la relatividad general. Y de hecho fui tan encaminado que no titubeé ni un solo segundo y así fue. En segundo de carrera hice una asignatura de física matemática orientada tanto a física cuántica como a relatividad general, que era una optativa del curso siguiente. Yo la hice el curso anterior porque tenía muchas ganas de ver ya todo eso técnicamente. Estando en tercero de carrera también me metí ya en la asignatura de astrofísica y cosmología, que se suponía que era de quinto curso. Y estando en cuarto curso cursé ya la asignatura de relatividad general, que en mi facultad se llamaba gravitación, que también se suponía que era una asignatura de quinto de carrera. Digo quinto de carrera porque yo ya tengo unos años y yo soy licenciado en física, no graduado en física. Lo digo porque los que me estáis viendo en España con el plan Bolonia pensaréis que la carrera en realidad son 4 años, pero no, yo todavía soy de la promoción de 5 años. Y ahora os voy a contar un poco cómo fue la experiencia. ¿Me supuso mucha carga de trabajo? Si se te dan un poco bien las cosas, tienes interés y no te falta motivación, la verdad es que puedes trabajar bastante poco técnicamente si quieres. Al menos en el plan de licenciatura. Ahora, con el plan Bolonia, si quieres ir al día y llevar todos los trabajos para que te puntúe la evaluación continua, lo tienes un poco más difícil porque te van a freír hasta arriba de trabajos a entregar cada día. Yo esto, por fortuna, solo lo padecí el último año porque la asignatura de quinto de carrera de física nuclear la juntaron con los que estaban haciendo grado, que eran ya la siguiente promoción, y nos obligaron a darla con sus normas. La verdad es que lo recuerdo como algo bastante cansino, pero bueno, entiendo que a día de hoy todas las carreras son así y esto no va a distinguir física de las otras. Por lo demás, también, si alguien se plantea estudiar esta carrera, yo advertiría que las matemáticas son extremadamente importantes. Si las matemáticas de segundo de bachillerato os han parecido difíciles, no sabéis lo que os espera, tiene que pareceros todo eso muy agradable, os tenéis que llevar muy bien con temas como derivadas, matrices, integrales, determinantes, productos vectoriales, ecuaciones de plano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso, si queréis ser físicos, o por lo menos si queréis ser físicos teóricos, es crucial. Y debido a la gran carga matemática que hay en los primeros años y que además ahora con el plan Bolonia hay que estudiar química, biología, etcétera, una mala noticia es que lo que es la física dura, la física importante, la física que todos nos fascina con la divulgación en sí, no se ve hasta los últimos cursos. Lo cual significa que hasta tercero de carrera nadie os va a hablar de física cuántica, nadie os va a hablar de cosmología y de hecho la relatividad general, salvo que yo esté muy despistado, es una asignatura optativa. De hecho, gran mayoría de los titulados en física no han dado relatividad general, salvo que haya por el mundo adelante alguna facultad de la que esa asignatura sea obligatoria y yo no me haya enterado que puede ser. De hecho, ojalá sí sea y yo no me haya enterado. Esto nos lleva a la pregunta de ¿qué hay en los primeros años? Pues básicamente lo mismo que en bachillerato. Es decir, vais a tener mecánica, vectores, energías potenciales, vais a tener fluidos, si es que lo habéis dado en la ESO, que sé que en muchos centros no se da.
Vais a tener también electromagnetismo, vais a tener campo gravitatorio, vais a tener órbitas, vais a tener lentes, vais a tener la ley de Snell, vais a tener toda la teoría de ondas, vais a tener péndulos y además de forma muy repetitiva, porque en el primer año típicamente hay asignaturas de física general en las que se da todo esto, que básicamente es una nivelación del temario de bachillerato, y posteriormente en el segundo curso hay una asignatura de electro, hay una asignatura de mecánica, más adelante hay una asignatura de óptica, etcétera, etcétera, etcétera. Sí que van a ser novedosos los temas de termodinámica, ya que aunque en el instituto se suelen ver cosas como trabajo y calor, no se ven al nivel de detalle que se suelen ver en la facultad. Y prácticamente es como una asignatura nueva desde el principio. Entonces, con la termodinámica sí que hay algo de novedad. Cuesta mucho cogerle cariño a esa asignatura, pero el concepto de entropía y el de temperatura, la verdad es que son muy importantes si uno después se quiere especializar en física de frontera, ya que la entropía y la temperatura aplicadas posteriormente a agujeros negros son el principal problema que tiene la física teórica en la actualidad. Resolver la entropía de los agujeros negros va a ser clave para comprender la naturaleza y las leyes últimas del universo. Y una vez superadas estas asignaturas más introductorias, ya sí que empieza la fiesta, con asignaturas como física cuántica, física nuclear, física de partículas, teoría atómica, electrodinámica y otras más experimentales como óptica electrónica y todas las optativas, de las cuales os puedo hablar menos porque yo fui puramente, insisto, por física teórica. Entonces yo las optativas que hice fueron de relatividad general, teoría cuántica de campos, aceleradores y detectores, física nuclear de dosimetría, es decir, cómo nos afecta la radiación, y etcétera. Pero lo más importante si vais a estudiar esta carrera ya no es ni siquiera el temario, es que es una carrera que imprime mucha personalidad. No es lo mismo vivir tu vida habiendo pasado por una facultad de física que vivirla habiéndola pasado por cualquier otro sitio. Y con esto no digo que la facultad de física sea mejor ni peor, simplemente digo que hay un tipo de personalidad, un tipo de forma de pensar, un tipo de experiencias que solo se tiene en facultades de física, que forman personas que acaban teniendo un tipo de personalidad muy concreto y que está muy relacionado con el tema de saberse adaptar a problemas nuevos, realizar modelos, etcétera, etcétera. Y todo ello yo considero que está muy bien para formar profesionales. De hecho, hay montones de titulados en física que trabajan en cosas de lo más variopinto. Y no quiero ponerme a enumerar, pero bueno, hay físicos que están desde meteorología hasta informática, pasando por Angela Merkel, que es presidenta de Alemania, aceleradores de partículas, detectores de neutrinos, etcétera, etcétera, etcétera. De verdad que la cantidad de salidas profesionales es abismal. Y en general, insisto, que es una carrera que si te interesa te lo vas a pasar muy bien y saldrás orgulloso del trabajo realizado. Yo, aunque al final me salí de la investigación y eso daría para otro vídeo, volvería a estudiar física una y mil veces. Creo que es de las mejores decisiones que he tomado en mi vida y eso que hay muchas otras carreras que me podrían haber interesado, como biología. De hecho, últimamente estoy dedicándome a estudiar genética por mi cuenta. También me podría haber interesado a lo mejor haber hecho matemáticas. De hecho, a día de hoy seguramente habría tirado por el doble grado de física y matemáticas. Quiero deciros con esto que no es que yo haya tenido que estudiar física porque la física sea lo único importante y haya que centrarse en ser físico y ser físico y ser físico. No, hay muchas otras ciencias que también son interesantes. Y, aunque ni de broma cambiaría haber estudiado física por ninguna de ellas, desde luego tienen también cosas que aportar, cosas que son interesantes y cosas que te ayudan a comprender el mundo mejor si cabe que lo puedes comprender sabiendo todas las leyes de la física. Me refiero a las conocidas. Así que nada, espero que este vídeo os haya sido de utilidad y próximamente también seguramente acabe hablando más veces de estos temas. Mucho ánimo con lo que decidáis y si es física, a por todas. Nos vemos, debido a las vacaciones, dentro de 2 semanas en el próximo vlog.